¿Qué tal, familia? Buenas tardes, aquí estamos, que ya es viernes y que tenemos mucha tela, mucho deporte que contarles en las próximas horas, porque Carlos Alcaraz se estrena esta madrugada en la Laver Cup, en ese torneo que organiza Roger Federer de americanos contra europeos, así que vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en San Francisco. Además vamos a ver un poco la previa del partido de esta noche en el Real Murcia, que se mide al Villarreal B de David Albelda, echando un vistazo a toda la situación institucional pimentonera. Hablaremos también del Fútbol Club Cartagena, que tiene partido el domingo, igual que tenemos jornada muy completa en segunda y tercera federación, pero es que se la juega Luca en uno de los primeros partidos que tiene, digamos, en esta tanda para clasificarse a la BCL. Rubén González, amigo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Victorio. Un UCAM Murcia que tiene partido mañana en Bulgaria, el inicio de la previa de la Champions, contra el Lublin polaco. Formato Copa del Rey. Si pierdes te vas a casa. Eres el dedo más rápido, te da para cambiar cámara y todo, macho. Además tenemos que hablar de más temas que tenemos por delante, porque ya saben que hay parón en el fútbol sala masculino, pero sí en fútbol sala femenino, así que vamos a hablar de todo un poco hasta las 4 de la tarde, que saben que estamos en directo, emitiendo para toda la frecuencia modulada de la SER en la región de Murcia, pero que evidentemente si nos quieren escuchar en diferido, pueden hacerlo también a través de los dispositivos o las aplicaciones que hay diseñadas para ello. Por supuesto, Apple Podcast, iVoox y Spotify, y por supuesto también Radio Murcia, Radio Cartagena, Radio Lorca.es. Por supuesto también, valga la redundancia, en la app de la SER, en directo y en diferido, y con el contenido más destacado también en YouTube. Cadena SER Región de Murcia. 3:22, SER Deportivos, venga. Venga, que nos vamos. 3:22, vuelve el tenis para nosotros porque Carlos Alcaraz retoma la pista esta madrugada en la Laver Cup. Pedro Fullana, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas. Vuelve a la pista y otra vez en Estados Unidos después de tener que renunciar a la Copa Davis porque se juega en pista dura, en pista indoor, como es en San Francisco la Laver Cup, un torneo que además le gusta mucho a Carlitos. Es verdad que sale un poco de la línea de los torneos que juegan durante todo el año. No siempre se tiene la oportunidad de jugar en equipo y además de hacerlo con rivales del día a día de los grandes torneos, que ahora son compañeros de viaje en esta aventura que es la Laver Cup desde hace algunos años. Realmente es un torneo que les gusta a los tenistas precisamente por esto, porque es totalmente distinto a lo habitual. No es tampoco un evento como es la Copa Davis, que es jugar con España, defender tus colores, pero el hecho de poder defender a un continente como es Europa, con compañeros de viaje como pueda ser, por ejemplo, Casper Ruud, en un torneo ideado por Roger Federer, que hemos visto las imágenes de los últimos días de esa complicidad entre Roger y Carlitos, pues hace, Victorio, que sea un torneo muy atractivo. Es verdad que Carlitos me da la sensación que va a tratar de mesurar los esfuerzos. En esta primera jornada de la Laver Cup va a jugar el partido de dobles junto a Jakub Mensip, el checo, frente a Fritz y Michelsen, que son la pareja norteamericana que va a jugar el partido de dobles de esta primera jornada, y no va a disputar los individuales. Veremos en los próximos días cuál es el calendario de partidos, pero de momento lo importante es volver a recuperar sensaciones y la forma después del descanso tras ganar el US Open, sobre todo porque también, al margen de divertirse, va a servir este torneo de preparación para la gira asiática, que tan importante es para Carlos Alcaraz, que se le ha dado mal en las últimas temporadas, y es uno de los retos que tiene por delante en este final de curso: mejorar en la gira asiática, en el primer torneo que tendrá lugar en Tokio antes de visitar China, y luego, por supuesto, con la vista puesta no solo en la Copa Masters de Turín, que se va a disputar en noviembre, sino además la opción de poder ganar un título con España con la fase final de la Copa Davis. Por tanto, torneo para divertirse, entretenerse y jugar y competir en este torneo tan distinto que es la Laver Cup, y que hace que veamos otra vez a Carlos Alcaraz en una pista indoor, en pista dura, en San Francisco. Totalmente, gracias Pedro, que no le gusta ni a él ni a nadie. Seguramente California, que es un sitio espectacular. Pues esta madrugada se estrena, por tanto, la Laver, y lo hace también Alcaraz en ese doble con el torneo americano que organiza Federer. Vamos con el fútbol, vamos con el Real Murcia, 3:25, porque los pimentoneros reciben hoy al Villarreal B, 9:30 de la noche, en un duelo que se antoja para mí clave, porque sí, hay que ir adaptándose al nuevo sistema y a los nuevos compañeros, pero están los 20 clubes de la misma forma. Lo sabe Echeverría y quiere insistir, pero matizando en ello el técnico vasco.
Bueno, yo creo que es importante las dos cosas. Que el equipo vaya mejorando, se vayan consolidando un poco las ideas que tenemos de cómo queremos atacar y cómo queremos defender, pero evidentemente ganando, porque bueno, nos queremos meter ya en el grupete de arriba y bueno, y estar ahí toda la temporada, ¿no? También es verdad que el equipo tiene que seguir mejorando. Creo que tenemos un margen de mejora en cuanto a la creación muy grande, pero también es verdad que bueno, si no te hacen ese gol o si sentencias antes, estaríamos a solo un punto del primero. Así que ya lo saben, hay que ganar partidos. Si estar arriba, ese margen de crecimiento y ese margen en la creación no dice otra cosa desde mi punto de vista, sino que está deseando poner a los que espera, que sean los titularísimos. No creo que le falte mucho a Antonio David para ser el pivote titular o incluso a Sekou, que tiene más trabajo defensivo, pero que en un momento determinado le puede dar más rendimiento en las transiciones verticales el futbolista internacional con Burkina Faso. Y Mollita, que es de otro a priori, que debe ser indiscutible la medular, así que no creo que tarde mucho Echeverría en ponerlo en el centro del campo. Por lo menos para ver qué rendimiento puede dar y a partir de ahí disputarse con Isi Gómez y con Palmer el hueco. Porque estando todos, lo normal es que haya tres en el medio, el 4-2-3-1, como hemos ido viendo en pretemporada. Es decir, el puesto de pivote para Antonio David, Sekou e Isi Gómez con el asterisco de que puede jugar en dos sitios, también en el 8, junto a Mollita y Palmer, y en el 10 con Schalk, con Ekain y con Juan Carlos Real. Claro, lo que pasa aquí es que nadie contaba con que Juan Carlos Real fuera el 8 del equipo en las primeras jornadas de Liga, pero es que no ha estado nada mal. Es que te da mucho trabajo, lo necesitas y te viene bien. Se lo dije a él y por si acaso lo recuerdo aquí, que fue el día del Elche, cuando lo pusieron en el puesto de 8, en el amistoso de presentación, en el torneo de Rique Roca, lo pusieron y al descanso lo cambiaron porque dijeron, el domingo juega de titular. Y efectivamente así fue. Y lleva 2 partidos seguidos. Pero insisto, esa es la planificación. Claro, la idea de los pimentoneros ahora evidentemente es volver a ganar en su casa. Empezar a meter las ocasiones claras que generes, básicamente. Porque Flaccus lleva 2 goles, pero es que Schalk ya ha fallado, ya ha tenido varias. Álvaro Bustos un palo. Seirán un palo en Marbella. El otro fuera de juego que le anotaron a Alex Schalk el otro día contra el Atlético madrileño, el gol anulado. Claro, si me retrotraigo al Torremolinos, recuerdo el pase de la muerte de Flaccus a Pedro Benito en la primera parte, la ocasión clara de Ekain en la primera parte, la ocasión de Pedro Benito que la empala desde el segundo palo en la segunda. Claro, este equipo en definitiva genera ocasiones. Y en la jornada 4, con el equipo generando siempre, teniendo ocasiones claras para hacer gol, creo que ese es el camino bueno. Si ya nos plantamos en la jornada número 10 y es que el Real Murcia le falta el gol porque no mete las ocasiones que sí que se genera, pues tendremos que decir, oiga, mire usted, ¿esto qué? De momento creo que el camino que tiene este Real Murcia de Joseba Echeverría es evidentemente bueno. Ahora bien, ¿qué pasa en defensa? ¿Cómo está el Real Murcia? Pues se supone que plenamente recuperado Anchón Jasso de sus problemas estomacales. Pero si no, ya les adelanto yo que están plenamente confiados en Héctor Pérez, en que si le toca jugar va a rendir bien. Porque lo ha hecho y lo ha demostrado en la pretemporada, en el día a día, que no es más futbolista, que es seguro y que cuando le tocó jugar contra el Atlético madrileño, el ratito de apertura en el tramo final estuvo bien. Es más por la zaga, insisto, la enfermería, donde están preocupados por Sabeljic, que aproximadamente hasta noviembre o diciembre va a estar fuera. Y al menos un mes para Gimceca, para el extremo. Pero claro, en la banda teniendo a Pedro León, a Sarabia, a Juan Carlos Real, que en un momento dado también te puede meter en una banda, a Álvaro Bustos y a Benito, que estos dos últimos son a priori los titulares, pues tienes repuestos de sobra en esa banda. Insisto, es en la defensa donde está más delicada la cosa, porque vuelve Andrés López Carmona, pero la idea para el cuerpo técnico es que Andrés sea el lateral izquierdo. En la fase ofensiva en el Real Murcia se ponen con 3 defensas y Vicente sube mucho. David Vicente lateral derecho. Así que yo creo que ahí, en esa línea de 3, para sacar el balón, que es una de las grandes virtudes de Andrés, es donde se le puede ver a lo largo del año bastante bien. Pero lo dicho, me huele a que Cristo, salvo sorpresa, en casa no lo van a mover, porque tiene mucho recorrido a nivel ofensivo y el Murcia tiene que aprovechar en ataque. Así que por tanto yo me imagino a Gazzaniga con Vicente, con Jasso, con Alberto y con Cristo, en el medio con Antonio David, Isi Gómez, más adelantado de Ekain, Pedro Benito a una banda, Álvaro Bustos a otra y arriba el hombre gol, el esloveno. Flaccus, el partido es a las 9:30 de la noche y quiero saber hasta ahora, 3:30, cómo llega el Villarreal B, colaborador de Radio Castellón, Xavi Jorquera, compañero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Victorio? Buenos días. Bueno, pues el Villarreal B llega al partido en una dinámica, yo creo, ascendente, porque el último partido estaba perdido contra el Europa, 0-3 en el minuto 60 y acabó empatando, incluso pudo remontar con un penalti que finalmente el VAR no concedió. El equipo se realizó muy bien, creció mucho en la segunda parte y consiguió un punto pues de oro viendo la situación que era, ¿no? En cuanto a bajas, en principio no hay ninguna. Veremos si puede jugar Hugo López, que viene de jugar con el juvenil la Youth League el pasado martes, jugó los 90 minutos y veremos si juega. Lo normal es que descanse, pero bueno, en principio Correcto. todo el equipo está sano, con ganas de ya sumar la primera victoria fuera de casa. Va a ser difícil, pero seguramente nos dejen un buen partido, porque este Villarreal B es verdad que está en construcción y le quedan muchas cosas, pero la verdad que la temporada, viendo la pretemporada y todos los cambios que ha habido en el mercado de verano, ha arrancado de manera decente. Bueno, gracias, Xavi. Importante esto que comenta el compañero, las segundas partes. Para mí es clave la segunda parte de esta noche, porque si ellos van de menos a más a lo largo del segundo tiempo, es precisamente donde más le ha costado al Murcia. Contra el Torremolinos, primera jornada, contra el Marbella, primera jornada donde se vino abajo. Contra el Torremolinos sin sentenciar el partido y con sufrimiento. Y contra el Atlético de Madrid, pese al gol, al inicio de la segunda parte, no pudo sentenciar y tuvo ocasiones claras. Por tanto, yo creo que esa segunda parte puede ser clave. Así que mucho ojo, porque como el equipo, en el caso de que se ponga adelante, que estamos viendo que el equipo sale bien a los partidos, el Real Murcia, es importante que se asegure. Porque, fíjense, esto decía David Albelda, el técnico del Villarreal B, sobre el Real Murcia. Bueno, des de la igualtat que en la categoria és minimitzar errors. Estar confiats i segurs en el treball que estem fent, tant en defensa com en atac. Que está en valenciano, pero se entiende. Habla de minimizar errores. Dale. Un camp gran que per al nostre estil mos pot anar bé i Campo en esa grande, idea anem. que le puede ir bien. Y esto decía, evidentemente, del partido y ahora del Real Murcia, que también lo vas a entender, Rubén. No me mires así, hombre. És un equip que no necessita fer un gran partit o inclús no necessita tindre la possessió per a marcar. Sabem del fitxatge de Flaccus a última hora de mercat, que tal vegada és un dels jugadors a destacar en esta categoria, que té gol, Caín igual, i tot això ho pots traslladar a tota la seva línia, no? A totes les seues línies de la plantilla. Venga, González, que te comprometo. ¿Hay algo que no hayas entendido de lo que ha dicho? No. Se entiende totalmente. Yo es que soy de la generación de Canal Nou. Claro, entonces, menuda respuesta. Esto sí que no te lo esperabas. Esto sí que no estaba en la escaleta. Bueno, en definitiva, que David Albelda ha dejado claro que el Real Murcia no necesita tener la posesión para ganar. Que en esta categoría lo que hay que hacer es minimizar errores. ¿Qué quiere decir eso? Que sabe que el Real Murcia va a ir a apretar, va a ir a presionar, va a ir a forzar. Error en la salida de balón del Villarreal B, que en ese sentido va a ser muy vertical. Me imagino yo a un Villarreal B muy vertical, que busque la espalda de la defensa del Real Murcia, las transiciones rápidas, y que en ese sentido el Real Murcia, sobre todo con las combinaciones en el centro del campo, en esa creación, en ese margen de mejora de la creación que venía hablando esta semana Joseba Echeverría, que ayer le preguntamos y que antes hemos analizado, creo que va a estar el partido. Que Caín en la segunda línea esté bien, que la medular, sea quien entre de 8, esté acertado, y en ese sentido que el Real Murcia aproveche las ocasiones que tiene, porque viendo lo visto, el que perdona al final la termina pagando. 3:34, seguimos con la Primera Federación, porque en Cartagena también tienen jornada chuna. Radio Cartagena, Alejandro Moya, compañero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntame, que tenemos un partidazo a la vista, ahora sí, creo que ya está el Cartagena preparado y que se espera, podemos decir, después de una semana de calentamiento, que haya un partidazo en el Cartagonova. Sí, va a haber un partidazo seguro, dos equipos que son candidatos a estar en la zona alta de la clasificación. El Hércules, que es verdad que no ha empezado de la mejor manera, que encadena 2 derrotas consecutivas, pero tiene un auténtico plantillón, encabezados por jugadores como Fran Sol, recientemente fichado ya al final del mercado invernal. Va a dar guerra seguro el conjunto alicantino, con el que he estado antes tirando de hemeroteca y viendo que va a ser el partido número 50 en que se enfrenten cartageneros y alicantinos de manera oficial. Y ¿50 con el Fútbol Club Cartagena? No, contando en Cartagena FC y Fútbol Club Cartagena,
y el Hércules, y en total pues son esa cantidad, 50 partidos van a ser este domingo, y bueno, sin verse las caras desde hace más de 9 años en Copa y más de 15 en Liga. Así que hay ganas de un partido que antes era un clásico, había cierta rivalidad que se ha ido enfriando con el hecho de no enfrentarse en los últimos años, y además va a haber desplazamiento de aficionados alicantinos. No tenemos la cifra exacta aún de número de entradas vendidas. Ayer se superaban ligeramente, nos decían, las 600. Hoy hasta las 2 estaba abierto el plazo de venta. Están esperando que... Perdona, club, por parte de la afición visitante a la zona visitante. Claro. Decía, afición alicantina desplazada. Sí. Y es lo que todavía no se le ha comunicado al Cartagena oficialmente, el número de entradas vendidas. Ayer eran algo más de 600. Podríamos estar hablando, pues no sé, a lo mejor entre 600 y 700 personas alicantinas las que va a haber desplazadas al Cartago Nova. Y hay que sumar, pues bueno, las que haya de Cartagena, esos aproximadamente 6.000 abonados, y luego aquellos que se animen y que entren al partido comprando la entrada en taquilla. Así que bueno, vamos a ver seguro una buena tarde de fútbol el domingo. Por cierto, que además también ya tenemos horario y día para esa mitad de partido ante el Sabadell. Lo decía ayer la Federación Española de Fútbol. Finalmente aquello de jugar en noviembre pues se queda en agua de borrajas. Va a ser la próxima semana, el miércoles de la próxima semana a las 5 de la tarde, la Nova Creu Alta. Precisamente juegan en casa los cartageneros este domingo, pero es que el siguiente van a tener que marcharse a Sanlúcar de Barrameda, y entre Sabadell y Sanlúcar de Barrameda hay más de 10 horas de viaje. O sea, vas a hacer Tarragona y de Tarragona a Sanlúcar, claro, porque se juega miércoles, creo que es, ¿no? Miércoles en Sabadell y luego Sanlúcar de Barrameda el domingo. Desde luego tienen que terminar de perfilar el plan de viaje, pero es una buena paliza, la verdad, para arriba y luego para abajo, porque ya te digo, es que al final van a ser entre el miércoles y el domingo 20 horas 21 horas de desplazamiento entre lo que es ir a Sabadell, volver, y luego ir a Sanlúcar de Barrameda y volver. Total, desde luego que sí. Bueno, háblame del partido de previa del domingo, cómo está la plantilla, creo que las bajas esperadas. No sé si habéis tenido rueda de prensa, conferencia previa de Javi Rey. No, habla mañana, cuando el partido es en casa y es en domingo. Está compareciendo el míster en jornada de sábado, también lo hacían ya la pasada temporada Fernández Romo, y creo que también se comenzó a hacer con Jandro. Estas modas rarísimas, ¿eh? Sí, a mí yo no lo termino de entender, la verdad, pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera con su casa y con sus cosas, pero yo no lo termino de entender, porque no podemos escuchar hoy a Javi Rey. Mañana seguramente hay menos compañeros en la sala de prensa haciendo preguntas, y al final es verdad que a lo mejor lo que pueda decir va a ser más actual, pero bueno, yo creo que no termina de tener mucha lógica. Pero bueno, en fin, mañana rueda de prensa. De momento, por lo que hemos podido ver en los entrenamientos, sin Carrascal, obviamente, que está lesionado, rotura de tibia y peroné, y en principio va a ser la única baja, porque tanto Fran Vélez como también Chuca, que eran los dos que estaban arrastrando lesiones en este arranque de competición, ya se incorporaban ayer al 100% con la dinámica del grupo, así que los dos apuntan a poder volver ante el Hércules. Seguramente no para ser titulares ninguno de los dos, pero sí que para que Javi Rey tenga un poquito más de fondo de armario ante el conjunto alicantino el domingo. Bueno, pues que efectivamente, que haya suerte. Yo, si no pasa nada, hazme un huequito en la cabina de prensa, que acudiremos para ver la última hora y poder hablar de ello el lunes en el Ser Deportivo. Te mando un abrazo, querido, ten buen programa. Allí nos vemos, un fuerte abrazo. Chao. Pues 3 de la tarde y ahora sí, 39 minutos. Aquí seguimos en la SER hasta las 4 en Radio Murcia. Aquí seguimos, 3 de la tarde, 41 minutos. Tenemos más fútbol, tenemos más jornada, aparte del Real Murcia y del Cartagena, porque en la segunda federación tenemos un montón de temas en una jornada muy chula, González. Sí, porque mañana sábado a las 7 de la tarde el Lorca Deportiva recibe a la Unión en el Artés Carrasco, el equipo de Sebas López, que lleva un punto en 2 jornadas y se medirá a un equipo que también tiene exactamente lo mismo, 2 puntitos. El míster del Lorca habla de la necesidad de ganar. Evidentemente necesitamos ganar, eso está claro, llevamos 2 partidos y es necesario la victoria, aunque creo que no nos tiene que generar ansiedad, ¿no? Creo que tenemos que estar tranquilos y confiar en el trabajo que se está haciendo. Tenemos un plan de partido y bueno, debemos analizar mucho a los rivales, tenemos nuestros argumentos, nuestros recursos. Vamos a tener frente a un rival que evidentemente también está necesitado de puntos, con un proyecto también muy ambicioso y nos vamos a enfrentar 2 equipos que necesitamos a la victoria.
Bueno, ya lo saben que por otro lado le toca el domingo el resto, en este caso Deportiva Minera visita al Melilla a las 12 al mediodía, y la Minera, que es líder del grupo cuarto con 2 victorias y después además ganó entre semana, está a un pasito de la Copa del Rey, se va a medir antes de nada al Orihuela, pues está plenamente convencido del trabajo y orgulloso de sus futbolistas. Checa, el técnico. Tenemos mucha suerte de los jugadores que tenemos mucha suerte de lo que han construido y de lo que están construyendo, de sobre todo vivir el día a día con ellos, ¿no? Es impresionante lo fácil que nos hacen el día a día y nos hacen ver que lo importante es cada momento. Misma hora para el Puente Genil UCAM Murcia, los de Germán Crespo, que saben que después de la victoria de la pasada jornada tienen que apretar los dientes y asegurar 3 puntos ante un equipo que, ojo, también está en la cabeza alta de la tabla con 2 victorias. Tienes que pasar 2 meses de competición, ¿no? Depende de la plantilla que tengas sobre la que tuviste anteriormente, ¿no? Es verdad que nosotros en eso tenemos bastante camino recorrido porque se ha mantenido una base importante del año anterior. Al final esa adaptación de compañero a compañero y luego con el grupo la tienen que tener poco a poco. Son 5, 6, 7 semanas para que el equipo, yo creo que este equipo tiene mucho margen de mejora. Mucha suerte para el UCAM Murcia y mucha suerte también para el Yeclano, que visita Extremadura en la misma franja horaria, y los extremeños están diseñados para ascender y saben de la dificultad del partido los chicos de Iván Martínez. Eso sí, los yeclanos en cualquier caso llegan con la moral hacia arriba después de ganar la semana pasada y después de recuperar las piernas. Muy bien, muy contentos. También con los 2 días que han estado con su familia han cogido fuerzas, y yo creo que necesitamos esta victoria para que ese buen trabajo que estamos haciendo en los entrenamientos se vea refrendado en el terreno de juego, y con esos 3 puntos pues creo que esa confianza que nos faltaba 100% la estamos cogiendo y es bueno para el crecimiento del equipo. Eso por parte del conjunto azulgrana, pero cierra el Águilas la jornada en el Rubián a las 6:30 contra el Jerez, los pupilos de Adrián Hernández, en 2 jornadas que llevan una victoria y un empate. Ahora mismo solo nos fijamos en el siguiente, con el Jerez, uno detrás del otro, pero sería idílico. Sigue igual la liga, siguen igual los partidos, muchas veces pierde en casa, gana fuera. Bajo mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es seguir en el proceso de mejora, en el proceso de competir mejor. En un mundo idílico pues sería fantástico, una cosa maravillosa. Y tanto, y en la clasificación ahora mismo, líder la Deportiva Minera 6 puntos, Águilas cuarto 4 puntos, Yeclano zona media octavo con 3 puntos, los mismos que UCAM, que es noveno, y Playout posición número 13 para el Lorca Deportiva con 1 punto. Esto por un lado, y luego en clave breve tenemos tercera división, tenemos una tercera jornada, valga la redundancia, en ese grupo 13 de la tercera. González, cuéntame. Sí, para mañana tenemos el Cartagena B, el Palmar a las 5 de la tarde, mismo horario para la Minerva Águilas B, y ya a las 6:30 cierra la jornada de mañana, como decimos día 20, 6:30 Balazul Molinense. También tenemos, que no se me olvide, otro partido a las 6:30, mismo horario, comparten también el Emuleño contra el Pulpileño y el Yeclano Deportivo B, UCAM Murcia B, ese derbi de filiales a las 7 de la tarde. El resto de la jornada, los partidos que quedan van a ser el domingo día 21 con el Real Murcia Imperial, Mazarrón, el Caravaca Santomera, uno a las 10 de la mañana y el otro a las 6 respectivamente de la tarde, Cieza Santa Cruz a las 6 de la tarde, misma hora para el Olímpico de Totana Deportivo Marítimo. En la clasificación líder Cieza, 6 puntos, los mismos que el Real Murcia Imperial y Yeclano B, que le siguen. Cierra playoff Águilas B y Olímpico de Totana con 4 puntos, y en descenso el Palmar, Muleño y Santomera, que aún no han estrenado su casillero. Y además a las 3:45 tenemos que centrarnos en la última hora del UCAM Murcia, del equipo de baloncesto, porque los tenemos, si no me equivoco, ya en suelo, vamos a decir, europeo. González. Sí, bueno, y tan europeo. Suelo europeo y suelo para competir de tú a tú a un rival complicado. Mañana a las 8 de la tarde se va a enfrentar en Sakomov, Bulgaria, en un entorno, vamos a decirlo también, neutral para todos los equipos que van a competir en esa fase previa de la Basketball Champions League. El UCAM Murcia, que no va a contar con Kaiser Gates, entre algodones, pero tampoco va a estar, lo contábamos ayer en el Ser Deportivos, con Rubén de la Torre. 2 bajas sensibles, complicadas. Vamos a ver los ajustes que hace Sito Alonso dentro del roster universitario en el partido de mañana. En un partido, además, donde va a ser clave sobre todo el 5. Estamos hablando de un partido donde el UCAM Murcia se tiene que hacer muy fuerte en la pintura. ¿Y por qué? Porque hay 2 pivots, 2 gallos dentro del equipo universitario, como son Keiko, que está cuajando, o que ha cuajado una buena pretemporada, como bien saben, pero también, y no menos importante, Kate. El otro día hablaba con el entorno del UCAM Murcia y me confesaban, me decían: Rubén, veo a Kate, al rumano,
muchísimo más maduro en esta segunda etapa respecto a la primera de UCAM Murcia, pero es que ya la pasada temporada y cuando estuvo en Manresa se le vieron cositas, sobre todo en su visita al Palacio de los Deportes, donde en ese entorno de UCAM Murcia dijeron, ostras amigo, que este Cate que se fue y que también estuvo bregando en Rumanía antes de pasar por Manresa, no es el mismo, no es el mismo jugador y tiene ciertos detalles, aspectos técnicos, incluso mejorando la mecánica de tiro y la influencia dentro de la pintura que hacen ver y hacen denotar que este fichaje no es algo que se pueda sacar de la chistera, como, bueno, vamos a ver el mercado, Emi Cate se va a desvincular de Manresa, ahora podemos fichar. No, es que estaba muy meditado dentro de UCAM Murcia y hablamos de esa dominancia de la pintura, pero no menos importante tampoco, y hay que tenerlo muy muy en cuenta, es la posición del base, con dos gallos también importantes dentro de UCAM Murcia, como son Forres y De Julius, y veremos a ver cómo entra en el papel y cómo entra en la conjura universitaria dentro de los bases el bueno de Dani García, que por cierto esta mañana para los medios oficiales del club hablaba de las claves y de cómo competirle al Lublin polaco. Bueno, sí, hemos podido verlos. Será un partido difícil, ¿no? Como todos los que habrán aquí. Un equipo con un perfil de mucho americano, jugadores con mucho talento, equipo anárquico. Que bueno, nuestros objetivos en defensa es que no estén cómodos, ¿no? Ya es un poco nuestra identidad, ¿no? Apretar, de hacer que el equipo sufra. Creo que va a ser muy importante eso, ¿no? Que los americanos, anotadores no estén cómodos en pista en ningún momento para bajar su nivel de anotación, y luego en ataque pues un poco lo que queremos jugar nosotros, ¿no? Un ritmo alegre, intentar correr siempre que podamos y jugar en equipo. Y esto me lleva a una pequeña reflexión respecto a los americanos, respecto sobre todo a las identidades de los equipos. Cuando hace algunos años teníamos en la cabeza jugadores locales, ¿qué pasa aquí también en España? No hablo de que sea sintomático únicamente de la zona de Polonia o de ciertos sectores de Europa, pasa de manera general, se está perdiendo tanto en algunos momentos el talento local y mirándonos nuestro propio ombligo con la fuga de talentos a Estados Unidos y a otras partes de Europa, y lo estamos comprobando. Ha tenido que salir el Consejo Superior de Deportes a la defensa de esos talentos con la Liga U22. Entonces, claro, si hay una prominencia de americanos dentro de un equipo de Polonia, como está pasando de manera extensiva en muchos clubes que quieren su plaza europea para competir de tú a tú en jornada y en competición regular y saltarse esta previa ganando 3 partidos, nada más y nada menos, porque si UCAM Murcia, recordemos, mañana pierde, se queda fuera. El bálsamo o la cremita balsámica va a ser que pase lo que pase, UCAM Murcia sí jugará competición europea. No sería Champions, pero sí FIBA Europe Cup, que es la que ganó Bilbao Basket la pasada temporada. Pero al turrón, a lo que nos importa, que no haya tanto talento nacional merma muchísimo las capacidades y de alguna manera se pierde esa esencia de la competición. No digo que los americanos no tengan cabida, por supuesto que sí, pero echo muchísimo de menos el talento local de muchos países para ir poquito a poco dando saltos, no con fugas a Estados Unidos y que de Estados Unidos vienen aquí a Europa, sino que se hagan importantes. La lengua. No te la mueras. Ahora te pregunto. Sí, no, termina el speech. ¿Qué es eso? Básicamente todo redunda en lo mismo, Victorio, en que da muchísima pena el talento local que se está yendo y que de Estados Unidos que sí, vengan aquí a Europa. Saca ya la cosa de Fabián Flores, que es de Alcantarilla, y yo quiero saber qué ha pasado exactamente con él, Rubén. Hasta donde puedas. No, es la realidad. Estamos hablando de que los agentes de Fabián Flores hacen de manera pública el fichaje de Fabián, del murciano, por la Universidad de Paul, ubicada y afincada en Chicago. ¿Qué pasa? Que eso lo repostea el propio Fabián Flores en redes sociales, algo que no ha sentado bien en el club, pero no porque lo haya reposteado Fabián, que al final UCAM Murcia no hace público ese fichaje por parte de la Universidad de Paul. Es simplemente, dada su juventud, las ganas que tiene de comerse el mundo, también el buen contrato que le ofrecen en Estados Unidos, las posibilidades y el mundo que se le abre deportiva y económicamente, acepta la oferta. Pero la rueda de prensa de ayer de Sito Alonso es clave, y no por Sito Alonso, sino por las palabras de Alejandro Gómez, que dice a las bravas y sin morderse la lengua, algo que ya nos tiene acostumbrado el director general de UCAM Murcia, que está tremendo y profundamente decepcionado con los agentes de Fabián Flores, ojo, no porque se haya llevado a cabo la operación, sino por las formas, por la manera. No han sentado bien las cosas a UCAM Murcia si hablamos de este fichaje
por parte de la Universidad de Paul en Chicago. Y pedía ayer en este caso respeto a Alejandro Gómez a unas negociaciones, a futuras negociaciones que se puedan emplazar con otros jugadores jóvenes dentro de la entidad universitaria, porque al final es trabajo de la cantera, trabajo de UCAM Murcia y sobre todo del primer equipo. Pero en estas negociaciones, es decir, básicamente, en Estados Unidos hay pago por traspaso o se te van y ya está. Hay un vacío legal, que es de lo que habló también ayer Alejandro Gómez, y en esas está el UCAM Murcia en estos momentos. Ya. Hay un vacío legal importante porque, claro, Estados Unidos, el poder que tiene, ya no hablamos del tema financiero, sino sí, no, lo que comentaste ayer en la tertulia. Sí, efectivamente. Entonces ahora mismo hay un vacío legal porque no es una competición FIBA, porque hay otro tipo de normas, hay otro tipo de burocracia administrativa dentro del papeleo estadounidense a la hora de llevar jugadores de otras ligas europeas o de otro continente. Y en ese sentido ahora mismo UCAM Murcia se está moviendo y viendo los resquicios legales, a ver cómo se puede abordar la situación. Lo que está claro es que Fabián Flores no tiene sitio en UCAM Murcia y sí va a tener en Chicago. Que de momento lo que tú me estás viniendo a decir es que se ha ido gratis. Y seguramente casi de forma unilateral. No, porque tiene contrato. Fabián Flores, claro, vale. Eso es a lo que yo te quería preguntar. Fabián si aún Flores, teniendo contrato con un equipo de Europa, vale, tú necesitas llegar a un acuerdo para traspasarte. Claro, y ahí está el pequeño resquicio legal. Ahí es donde tiene que andar UCAM Murcia, porque Fabián, de derecho y de facto, tenía un contrato con UCAM Murcia. Claro, ¿qué pasa? Que esto de la Universidad de Chicago es relativamente novedoso porque era en un principio Florida Gators donde se iba a ir Fabián. Entonces aparece en escena esta Universidad de Chicago también buscado y movido por los agentes que han movido también esta operación de Fabián Flores, y ahora veremos lo que depara en los próximos días o semanas este trámite para UCAM Murcia, aunque ya te digo, ahora mismo únicamente por la cabeza de UCAM pasa la previa de la Champions, aunque también está ese frente abierto que lo iremos contando en Ser Deportivos y un poquito para esclarecer qué es lo que ha estado sucediendo. Pero aquí por arrojar un poco de luz y en este caso conocimiento, en el tema económico, claro, no hay traspaso como tal, entiendo, porque se va a una liga y una liga que luego puede ser drafteado, o sea, que no viene Milwaukee Bucks en 3 años o en 2 años y le va a hacer un traspaso de 20 kilos a la Universidad de Chicago en concreto. Y hay que verlo porque además también hay derechos de formación, derechos formativos. Pero quiero decir que no se dan ese tipo de traspasos, ¿no? Que cuando te contratan en este caso en el draft, que sería el siguiente camino, en el caso de que le fuera bien a Fabián Flores, no pillaría nada el UCAM Murcia en ese aspecto. Bueno, eso habría que verlo. Vale, eso es lo que habría que ver y donde tiene que estudiar UCAM Murcia. Lo que tú me estás diciendo es que lo que está negociando es si quieren pasta. No, claro, o sea, al final, pero porque es un jugador con contrato. Vale, exacto. Si tú tienes un contrato en una empresa, ya puede venir Estados Unidos o la Conchinchina, que si tú tienes un contrato, se tiene que cumplir el contrato. Y si no, tienes que llegar a un acuerdo con una entidad que te quiere. Perfecto. Ahora sí me queda claro. A mí es que, acláramelo bien, porque me hago un lío con esto de las universidades y las condiciones que hay con el baloncesto, terrible. 3:55, seguimos en la SER hasta las 4. 3 de la tarde, 58 minutos, tramo final, Ser Deportivos, Región de Murcia, porque además tenemos más cosas, González. Sí. De baloncesto, por aclarar. No sé si te ha terminado de quedar claro lo que hemos hablado antes de Fabián. No, acláramelo de todo, venga, acláramelo de todo. Al final... Es que es complicado, mira, qué tipo, es que te ríes. A pesar de que se vaya a la NCAA, como De Paul no quiere pagar cláusula, en este caso los agentes están viendo a ver el acuerdo al que se tiene que llegar con los agentes para ello. Claro, a ver, a Estados Unidos no puede... Pero claro, no hay traspaso de ahí mi eufemismo de los resquicios legales. Correcto. De lo que hablaba antes. Vale. Como todavía no tenemos nada seguro, tampoco podemos aventurarnos ni lanzarnos a la piscina. Que es un tema delicado y peliagudo. Que entiendo que los abogados o la dirección del UCAM Murcia está viendo de qué forma poder están buscar en ello. Algún reconocimiento económico. Están en ello. Bueno, pues que tenga suerte mañana UCAM Murcia, que tenga suerte esta noche el Real Murcia y todos este fin de semana. Por cierto, el Ozona Global Heights que se ha llevado el torneo del Trofeo Ciudad de Alcantarilla. Mucha suerte a todos. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias, Rubén.